peso mexicano resalta por su fortaleza y lo llaman el superpeso. El peso mexicano resalta en la región y en los mercados por la fortaleza que ha reflejado en este 2022. A pesar de las circunstancias que impactan la economía global y que han impulsado el apetito por el riesgo, la moneda nacional se ha apreciado 8,3% desde principios de marzo, cuando explotó la guerra en Ucrania y el tipo de cambio en México subió a 21,36 pesos por dólar, su nivel más alto en el año. Ahora cotiza en 19,55 pesos por dólar, según el cierre de hoy, e incluso llegó a 19,44 pesos por dólar, un mínimo no visto desde marzo de 2020. De hecho, el Bank of America NYSERDA resaltó el comportamiento del peso mexicano, nombrándolo el superpeso, y resaltando que desde abril de 2020, cuando apenas comenzaba la pandemia, hasta ahora la moneda refleja una apreciación de 17,5%. El peso mexicano soporta la crisis financiera mundial y resurge como el superpeso. Y es que al cierre de la semana pasada el peso mexicano se posicionaba como la moneda de mercado emergente con mejor desempeño, después del sol peruano y el rublo de Rusia, el cual se apreció por los controles de cambios aplicados. Efectivamente, a pesar de la alta inflación global, los problemas en la cadena de suministro, la guerra en Ucrania, los cierres en China por nuevos brotes por COVID, el peso no reflejó volatilidad y por el contrario logró acumular ganancias y reflejar una racha positiva. Una mayor entrada de dólares al país por el aumento de las remesas y las exportaciones se estima suban 10% este año, además de la política monetaria estricta del Banco de México contra la inflación, están entre los principales factores que fortalecieron al peso mexicano. También influye recientemente debilitamiento del dólar ante la posibilidad de que el endurecimiento de la Reserva Federal de Estados Unidos no sea tan estricto como se esperaba, y mejores expectativas ante el fin del confinamiento en China. La fortaleza del peso mexicano sorprende en Wall Street, pese a la debilidad económica. La moneda se desempeña mejor que cualquiera de otro país emergente, aunque los analistas difieren sobre su aguante en el futuro. El peso mexicano se está desempeñando mejor que cualquier otra moneda de una economía emergente, y Wall Street está sorprendido. El país ha tenido un crecimiento decepcionante desde 2019, no ha recuperado del todo su actividad económica perdida en la pandemia, y sus perspectivas a futuro no son particularmente brillantes. Sin embargo, la apreciación de su divisa destaca entre sus pares. Es en este contexto que expertos y operadores del mercado difieren en sus apuestas a futuro para la moneda. Sin embargo, uno de los factores que hoy contribuyeron al fortalecimiento del peso mexicano fue una decisión del gobierno de López Obrador, coinciden analistas. A diferencia de países que implementaron amplios programas de ayudas sociales, el presidente resistió presiones y se rehusó a incrementar el gasto para contener la deuda. Un balance primario ajustado ha ayudado a México a mantener la deuda del sector público por debajo del 50% del PIB, escribió Bofa. Una postura fiscal estricta es algo que gusta a los inversores en los mercados de renta fija. También ha mantenido a raya a las agencias de calificación, agregaron los analistas. La política monetaria también ha impulsado la moneda. El Banco de México ha incrementado su tasa de interés referencia consistentemente desde mediados del año pasado para hacer frente a la inflación derivada de la pandemia y los estímulos económicos en países desarrollados. La tasa de interés en México pasó del 4% en marzo del año pasado al 7% actual. El superpeso. El peso mexicano es una moneda como pocas, su alta liquidez en los mercados financieros globales y el hecho de que cotiza 24 horas del día durante 5 días de la semana la hace favorita de los operadores cuando quieren apostar por mercados emergentes. Esto quiere decir que cuando las cosas van mal en los mercados, el peso se suele depreciar más que sus pares, y a la inversa, cuando las cosas van bien, para el peso mexicano van mejor. Es por esto que cuando el peso mexicano aguanta fuertes presiones para mantenerse estable, los analistas utilizan la expresión superpeso.
Lo aplican básicamente al hecho de que el peso está aguantando todo, cuenta Navarrete. Están pasando muchas cosas en el mundo. Está pasando la guerra en Ucrania, la crisis de la inflación, los problemas brotes de COVID-19 en China, etc. Y el peso sigue tranquilo, no se está moviendo tan fuertemente como otras monedas, agrega el especialista. Peso mexicano cierra mayo con una ganancia de más de 3,2%. La moneda local se apreció en mayo ante un debilitamiento del dólar, pero retrocedió en la última jornada del mes por una aversión al riesgo, tras el acuerdo en la Unión Europea para prohibir las importaciones del petróleo ruso. El peso mexicano concluyó mayo con una fuerte ganancia contra el dólar estadounidense. La divisa local avanzó durante el mes ante un debilitamiento del billete verde, en un mercado que se muestra menos temeroso del contexto global. El tipo de cambio cerró esta sesión en 19,6855 unidades comparado con el cierre de 20,3453 unidades en abril. Con los datos oficiales del Banco de México, Banxico, eso es un avance de 65,98 centavos o una variación de 3,24%. El peso mexicano es una de las monedas que más se cotizan en los mercados internacionales, y son miles de variables que todos los días impactan en su cotización. Hay que considerar que en la década de los 80 las exportaciones no petroleras que hacía México eran cercanas a 15,000 millones de dólares anuales, y hoy en día son 500,000 millones de dólares, siendo la principal fuente de crecimiento que tiene la economía nacional. Por lo mismo es un mercado muy sofisticado, en donde intervienen millones de personas a diario. Una fichita más para el peso, estira 8 días su racha de ganancias frente al dólar. En la primera jornada de la semana la divisa nacional se apreció 0,35% según datos del Banxico. El peso se fortaleció este lunes por una menor percepción del riesgo y un debilitamiento del dólar por un mayor apetito al riesgo y un ambiente optimista por la disminución de casos de COVID-19 en China. Según datos del Banco de México, la moneda mexicana se apreció 0,35%, al quedar en 19,53 unidades por dólar, con lo que registró su octavo día de ganancias y obtuvo su racha positiva más larga desde marzo pasado. El peso también se ubicó en su mejor nivel frente a la moneda estadounidense desde marzo de 2020. En ventanilla bancaria el dólar se vende en 20 unidades según datos de Citibanamex. El índice dólar de Bloomberg, que mide la fortaleza del billete verde frente a una canasta de 10 divisas, bajó 0,31% al ubicarse en 1.221,36 puntos. También juega a favor del peso la captación de recursos por concepto de inversión extranjera directa, que en el primer trimestre del año fue récord por movimientos extraordinarios en el periodo, a lo que se suma la recuperación en el ingreso de divisas por turismo internacional. Pero en este momento la apreciación del peso se deriva principalmente de un mayor apetito por el riesgo global, más que de una mejoría en la percepción de los inversionistas sobre México. ¿Peso se quedará fortachón? ¿Es la moneda emergente de mejor desempeño en la pandemia? Analistas del Bank of America estiman que de abril de 2020 hasta el 20 de mayo de 2022, el peso mexicano se ha apreciado 22,03%. El peso mexicano ha sido la moneda de mercados emergentes con mejor desempeño desde el comienzo de la pandemia. El peso mexicano ha atravesado un periodo de notable estabilidad y fortaleza, lo que lo ha posicionado entre las monedas de mercados emergentes más resistentes y de recuperación más rápida a finales de abril, ya que tal fuerza y estabilidad ha sido en gran parte impulsadas por políticas fiscales, políticas monetarias más restrictivas y cuentas externas restrictivas. Por ello se ha considerado para servir como divisa base para posiciones cortas de divisas, según analistas del Bank of America, BOFA. Según su reporte México en Foco, peso fuerte llegó para quedarse. Los analistas de BOFA señalaron que el peso mexicano ha sido la moneda de mercados emergentes con mejor desempeño desde el comienzo de la pandemia, pese a que el crecimiento de México ha sido débil y la incertidumbre política sigue siendo alta. Señaló que una de las razones se debe principalmente a la depreciación del dólar, la cual es una consecuencia del fenómeno de la inflación y las políticas económicas
que han implementado para combatirlo. Si te gustó el video, compártelo y suscríbete al canal.